Liturgia estacional papal. En la época tardoantigua y altomedieval, las celebraciones de la misa romana pueden distinguirse en dos tipos. El primero, de tipo pontificio, está representado por la liturgia estacional del Papa o de su delegado, que se celebraba los domingos y días festivos del año litúrgico, y especialmente durante la Cuaresma. Se asignaba una iglesia particular de Roma, Stazio, para un día determinado, y el Papa se desplazaba en solemne procesión desde su residencia en el Palacio de Letrán hasta la iglesia estacional para celebrar la misa. Este tipo de liturgia procesional se creó por primera vez en Jerusalén, en torno a los lugares santos, y se adoptó en Constantinopla a finales del siglo IV. La liturgia estacional romana evolucionó en los siglos VI y VII y se convirtió en una parte integrante del rito, hasta tal punto que la statio se registró en el formulario de la misa para días específicos del ciclo temporal del Missale Romanum, hasta la reforma litúrgica posterior al Vaticano II. El segundo tipo de celebración, la forma más sencilla del rito, se habría observado en las 25 iglesias titulares, que estaban ubicadas dentro de las murallas de la ciudad y que pueden compararse con las iglesias parroquiales. Sabemos muy poco de esta liturgia presbiteral, porque las principales fuentes de esta época se refieren sobre todo a los ritos pontificios. De hecho, la Eucaristía ofrecida por un sacerdote presbítero se entendía como una forma reducida de la liturgia del obispo. Existe un patrón similar en el rito bizantino, en el que la función original de las dos entradas procesionales sigue siendo comprensible en la divina liturgia jerárquica, es decir, pontificia, pero se oscureció cuando las entradas se adaptaron a la forma reducida presbiteral. En su forma jerárquica, el obispo que preside entra en el santuario por primera vez desde su cátedra en la nave de la iglesia, en la pequeña entrada. Durante la gran entrada, el obispo permanece delante del altar para recibir las ofrendas, que en la liturgia de la gran iglesia de Constantinopla, Santa Sofía, se preparaban en una sala aparte, el Esqueuophylakion, Ordo Romanus Primus. Las instrucciones detalladas para la solemne liturgia estacional del Papa en Semana Santa están contenidas en el documento conocido como Ordo Romanus Primus. Se trata, de hecho, de la descripción ritual más antigua de la misa romana de la que se dispone y puede fecharse entre el pontificado de Sergio I, 687-701, y el año 750, cuando se tiene constancia de su uso al norte de los Alpes. El rico y complejo ritual descrito en el Ordo Romanus Primus requiere habilidad por parte de los actores litúrgicos y un considerable esfuerzo logístico. Por ello, es probable que un maestro de ceremonias elaborara un registro escrito y una ayuda memoria que sirviera para formar a los ministros sagrados y para realizar los preparativos materiales del elaborado ceremonial. Podemos distinguir dos fuerzas culturales distintas en la misa estacional papal. Por un lado, el ceremonial de la corte y la administración imperial. Roma todavía formaba parte del Imperio bizantino. Y por otro lado, la simplicidad sagrada o hierática de la Eucaristía romana. El ceremonial imperial se manifiesta especialmente en la procesión del Papa a caballo, con su corte desde el Palacio de Letrán hasta la iglesia estacional, y en el intrincado rito de entrada, en el que los funcionarios eclesiásticos llevaban ante el Papa un incensario y 7 velas, que eran signos de honor reservados al emperador y a los altos magistrados. Una parte de este ceremonial está vinculada a la proclamación del Evangelio. El evangeliario era llevado en procesión solemne, con cirios e incienso, hasta el ambón que se encontraba elevado. En un influyente artículo titulado El genio del rito romano, Edmund Bishop hablaba de la simplicidad de la misa romana, con referencia específica a las primeras formas del Ordo Romanus. Tal caracterización del complejo ceremonial desplegado
en la liturgia estacional papal puede resultar sorprendente, incluso si se recuerda que la comparación no se hace con formas de culto desritualizado propias de la época moderna, sino con los ritos históricos bizantinos y occidentales no romanos. Sin embargo, Bishop señala con razón que cuando llegamos al núcleo del rito, la Eucaristía, el entorno parece notablemente diferente. Puede decirse que con esto, la proclamación del Evangelio, se acaban las partes ceremoniales de la antigua misa romana, justo cuando va a comenzar el sacrificio. En particular, el canon de la misa es rezado por el Papa en el altar, con pocos gestos litúrgicos. Los signos de la cruz sobre las ofrendas se indican en los sacramentarios gelasiano y gregoriano, tal vez desde mediados del siglo VII. Sin embargo, la elevación de las especies y las reverencias profundas se añaden solo más tarde, en el curso de la Edad Media. En el corazón de la solemne liturgia papal prevalece la sencillez ritual. El papel del canto en la misa. El Ordo Romanus Primus pone de relieve el papel fundamental del canto en la celebración de la misa. La música no sirve simplemente como ornamento o adorno, sino que tiene una función litúrgica propia. Los cantores cualificados de la Schola Cantorum tienen un ministro distinto en la asamblea, jerárquicamente ordenada. En primer lugar, en los cantos propios proclaman textos que, con algunas excepciones, se extraen de la Sagrada Escritura. Esta proclamación musical sirve para acompañar y dilucidar el sentido de un ritual específico, introito, ofertorio, comunión, y ofrece una meditación sobre la palabra de Dios, gradual, aleluya o tracto. En segundo lugar, en los cantos del ordinario Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei, la escola canta en nombre de toda la asamblea y forma así un vínculo entre el pontífice con sus asistentes en el santuario y los fieles en la nave del templo. El repertorio del canto litúrgico, que se cantaba en Roma y en los territorios circundantes del centro de Italia, a principios de la Edad Media, se conoce como canto romano antiguo. La codificación de este dialecto, del canto llano, fue bastante posterior a la del repertorio gregoriano, y los 5 manuscritos completos, con notación musical, que han llegado hasta nosotros datan de los siglos XI al XIII. Estos manuscritos se crearon en un periodo en el que el canto gregoriano estaba ganando terreno en la ciudad de Roma y acabó sustituyendo a la tradición romana antigua en el pontificado de Inocencio III, 1198-1216. ¿Cómo leer las fuentes litúrgicas? La interpretación de las fuentes existentes de la liturgia estacional papal nos plantea un problema fundamental, ya que se trata de textos prescriptivos que comunican cómo debe celebrarse el rito. Como la erudición histórica nos deja cada vez más en claro, no podemos simplemente asumir que la liturgia se celebraba, de hecho, de forma idéntica a como lo reglamentan tales prescripciones. El Ordo Romanus Primus se diseñó originalmente para la misa papal solemne de la Semana Santa. Como formato para otras ocasiones, es probable que se adaptara a las disposiciones espaciales, los recursos locales y muy posiblemente a los usos particulares de la iglesia estacional elegida para el día. Además, es un guión para actores litúrgicos que eran, en su mayoría, clérigos. La corte papal incluía también funcionarios laicos. Como tal, el Ordo Romanus Primus puede dar fácilmente la impresión de una liturgia clericalizada, pero tal visión sería engañosa, ya que se abstrae del género y de la finalidad del documento. Las fuentes litúrgicas de este periodo no se refieren a la forma en la que los fieles en general participaban en el rito, y mucho menos en cómo lo vivían. Así, el Ordo Romanus Primus deja sin respuesta muchas cuestiones que nos interesaría conocer. No obstante, es un documento histórico de la mayor importancia y en retrospectiva resultó ser fundacional
para el desarrollo posterior de la liturgia occidental.